Hipertensión portal. La hipertensión portal, como su propio nombre indica, es un incremento de la presión portal. ¿Por qué se produce este incremento de la presión portal? Pues hay múltiples causas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué está constituido el eje esplenoportal. La vena porta está formada por la confluencia de otras dos venas, que son la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Se unen, confluyen en la vena porta, que entra en el hígado, y ahí se divide inicialmente en porta derecha y porta izquierda, luego sufre múltiples ramificaciones hasta que confluyen las suprahepáticas que van a la cava. Ese es el sistema de drenaje del sistema portal. Varias causas pueden provocar que la presión a través de ese sistema aumente. ¿Y por qué aumenta la presión? Porque algo provoca una resistencia al paso de la sangre. Si algo dificulta el paso de la sangre a través del eje esplenoportal, se produce un incremento de la presión, y eso es lo que llamamos hipertensión portal. Este incremento de la presión se puede producir a tres niveles distintos: a nivel prehepático, a nivel hepático y a nivel poshepático. A nivel prehepático, las causas fundamentales que debéis recordar es la trombosis portal y la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es un tipo de patología infecciosa en las que el esquistosoma entra a través del intestino a la porta y la obstruye, y hace el mismo efecto que si hubiera una trombosis de la porta. La hipertensión portal hepática es la que más vamos a ver en los sucesivos minutos, que es la que se deriva de la cirrosis hepática. El hígado cirrótico es un hígado duro, con nódulos de regeneración y con fibrosis que ofrecen mucha resistencia al paso del flujo sanguíneo y condiciona hipertensión portal. Y luego, a nivel poshepático, que es más allá del hígado, la causa fundamental que tenéis que recordar es la trombosis de las venas suprahepáticas, conocido como síndrome de Bach-Chiari. ¿Cómo podemos determinar la presencia de hipertensión portal? Para diagnosticar en un paciente que tiene hipertensión portal lo podemos hacer de manera directa o de manera indirecta. De manera indirecta es la que usamos habitualmente más en la práctica clínica. ¿Qué datos indirectos me pueden indicar a mí que hay un incremento de la presión en el circuito portal? Pues la presencia de ascitis, de varices esofágicas, de circulación colateral, la repermeabilización de la vena umbilical, la dilatación de la porta, eso se puede ver por ecografía. Pero eso es una medida grosera de la hipertensión portal, porque no sé realmente cuánta hipertensión portal tiene el paciente. La medida directa nos permite, por un lado, saber si el paciente tiene o no tiene hipertensión portal y cuánta, porque nos lo cuantifica, nos lo da de manera cuantitativa. ¿Eso cómo se hace? Realizando un cateterismo de venas suprahepáticas. Para ello realizamos una punción en la yugular, entramos con un catéter guía, llegamos hasta el corazón, del corazón vamos a la cava y de la cava a las suprahepáticas. Ese catéter guía que llevamos lleva un balón adosado. Ese catéter con el balón desinflado se deja en las venas suprahepáticas. La presión en las suprahepáticas con el balón sin hinchar es equivalente a la presión en la cava. Y luego hinchamos el balón. Y ese balón hinchado lo que está midiendo es la presión que se transmite retrogradamente del circuito venoso anterior, que es el circuito portal. Así que con el balón hinchado estamos midiendo la presión en la porta. Tenemos un valor, que es el del balón sin deshinchar, que es el valor de la presión en la cava, y otro valor, que es el valor con el balón hinchado, que es el valor en la porta. Si restamos el valor portal menos el de la cava, nos queda el gradiente porto-cava, que es lo que nos va a decir si existe o no hipertensión portal y la gravedad de la misma. Ese gradiente es normal hasta 6. Las personas sanas, sin cirrosis hepática, ni trombosis portal, ni síndrome de Bach-Chiari, tienen menos de 6. Por encima de 6 ya se considera hipertensión portal, y esa hipertensión portal es clínicamente significativa, que para que nos entendamos, clínicamente significativo quiere decir que aparecen complicaciones, que son complicaciones, narices, ascitis, encefalopatía, a partir de 12. O sea que todo paciente con un gradiente porto-cava por encima de 12 tiene riesgo de tener varices, de tener ascitis y de tener múltiples complicaciones derivadas de la hipertensión portal. La cirrosis, que es la causa más frecuente y a la que nos vamos a dedicar casi en exclusividad de hipertensión portal, es un diagnóstico histológico. El hígado cirrótico se diagnostica por biopsia y es la confluencia de la presencia de fibrosis y nódulos de regeneración.
Ese hígado fibrótico es un hígado duro que condiciona una resistencia al paso de la sangre a través de la porta por el hígado. Eso provoca que el flujo sanguíneo no pueda progresar a través del hígado. Entonces, como no puede avanzar, ese flujo que en condiciones normales es hepatópeto, el flujo portal suele ser hepatópeto, va hacia el hígado para luego salir por las suprahepáticas. Pues cuando hay cirrosis, como hay mucha resistencia y la sangre no puede pasar, ese flujo se convierte y se transforma en hepatófugo. En vez de ir hacia el hígado, huye del hígado, retornando por la vena esplénica y por la vena mesentérica superior. Al retornar por la esplénica va a dilatar el bazo y va a producir esplenomegalia. Ese bazo dilatado, grande y lleno de sangre, condiciona la aparición de hiperesplenismo. Por eso los pacientes cirróticos tienen plaquetopenia y leucopenia, porque se destruyen las plaquetas fundamentalmente en el bazo. Además, esa porta tan dilatada, porque la sangre no puede progresar a través del hígado, llega un momento en que no puede contener más sangre y trasuda líquido. Ese líquido inicialmente lo recogen los linfáticos, pero cuando los linfáticos no pueden recoger más líquido, vuelven a trasudar y cae a la cavidad abdominal y se produce ascitis. Además, como la presión está muy elevada, el organismo trata de disminuir la presión y para eso envía sangre por colaterales, por venas que en condiciones normales están cerradas. Que los pacientes cirróticos se abren para tratar de descomprimir a la vena porta. Esas colaterales van fundamentalmente al esófago y al estómago y pueden aparecer varices esofágicas y gástricas. Las varices del estómago están localizadas casi siempre en el fundus, podemos llamarlas varices fúngicas. Además, esta sangre que va por colaterales no pasa a través del hígado, por lo que no se filtra, porque el hígado tiene una función de detoxificación fundamental. Como esa sangre no se detoxifica de los tóxicos intestinales, fundamentalmente del amoníaco, esa sangre sin detoxificar llega al cerebro y produce cuadros de encefalopatía hepática. Y además, y como complicación muy importante, el hecho de que la porta esté muy dilatada y contenga gran cantidad de sangre que no puede avanzar a través del hígado, y el hecho de que el bazo también esté muy dilatado y contenga gran cantidad de sangre, produce, como hay más sangre en el territorio de la porta de la que debería haber, provoca que llegue menos sangre a otros territorios, entre los que se incluye el riñón. El riñón sufre una situación de isquemia relativa y le llega menos sangre de la que debería, por lo que el riñón interpreta que hay hipovolemia, por lo que activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona para reabsorber más sodio y más agua. Y eso agrava el problema, porque llega más cantidad de sangre a la porta, por lo tanto se agrava el flujo por las colaterales, aumenta las varices, aumenta la esplenomegalia, aumenta la ascitis. Además, esa situación de isquemia crónica que padece el riñón puede provocar una insuficiencia renal aguda que conocemos como síndrome hepatorrenal y que puede producir incluso el fallecimiento del paciente. Esto que acabamos de comentar se conoce como teoría de la sobrecarga de volumen y es la teoría fisiopatológica más aceptada para explicar cómo la cirrosis provoca todas las complicaciones asociadas al síndrome de hipertensión portal. Complicaciones de la hipertensión portal, varices esofágicas y fúngicas. ¿Cuándo debemos plantearnos que un paciente cirrótico pueda tener varices esofágicas o fúngicas? Todo paciente que se diagnostica de cirrosis hepática debe hacerse una endoscopia de screening en el momento del diagnóstico. No hay que esperar a ningún otro evento para hacer la endoscopia. El screening es obligado. Así que todo paciente recién diagnosticado será una endoscopia. En esa endoscopia puede que no haya varices. En ese caso habrá que hacer un seguimiento con endoscopia periódico, por si esas varices aparecen a lo largo del seguimiento, ya que lo normal es que el paciente cirrótico vaya deteriorando de manera progresiva su función hepática. Con el deterioro progresivo de la función hepática, puede que un paciente que el año pasado no tuviera varices, este año que su hígado está peor y en consecuencia tiene más hipertensión portal, sí que haya desarrollado esas varices. Así que todo paciente que una endoscopia de screening no tiene varices, hay que repetirla aproximadamente cada año y medio, cada 18 meses. Si la endoscopia que hacemos al paciente sí que se observan varices, tenemos que fijarnos en el tamaño, porque no es lo mismo que sean pequeñas que sean varices muy grandes. Si son varices pequeñas, que es lo que entendemos por grado 1 o grado 2, no es necesario el tratamiento de profilaxis primaria. ¿Por qué? El tratamiento de profilaxis primaria no ha indicado que mejore la supervivencia ni disminuya el riesgo de rotura. ¿Por qué?
Porque las varices pequeñas no se rompen, las que se rompen son las grandes. Entonces una variz pequeña no va a sangrar ni con tratamiento ni sin él, porque mientras sea pequeña no va a dar problemas ni complicaciones. Entonces si las varices son grado 1 o 2 no hay que tratarlas y simplemente hay que repetir la endoscopia cada 6 meses, un año, por si crecieran de tamaño y ya sí que estuviera indicado el tratamiento. Y si las varices son grandes, que eso es lo que llamamos grado 3 o grado 4, está indicado el tratamiento profiláctico, que se hace con tratamiento beta bloqueante. Beta bloqueantes no cardioselectivos, que el que más usamos es el propranolol. ¿Cómo sabemos si el tratamiento con beta bloqueantes está siendo eficaz en disminuir el tamaño de las varices? Pues lo hacemos, se puede hacer de dos maneras. Podemos hacerlo de manera directa, haciendo un cateterismo, como hemos explicado antes del tratamiento y después. Si el paciente antes del tratamiento tiene 14 de gradiente y después del tratamiento tiene 7, pues obviamente el tratamiento es eficaz porque le ha bajado mucho el gradiente. Pero eso es muy agresivo. Hacer un cateterismo antes y después no deja de ser un procedimiento invasivo con riesgos. Entonces, en la práctica diaria lo hacemos de manera indirecta. ¿Y eso cómo es? El tratamiento con betabloqueantes baja la frecuencia cardíaca. Se considera que el betabloqueo es eficaz cuando el paciente tiene un descenso de la frecuencia cardíaca con respecto a la que tenía antes de empezar el tratamiento de un 20%. Si que el día que viene a la consulta y tú ves que tiene varices de grado 3 o grado 4, tú dices, venga hijo, que le vamos a tomar las pulsaciones, y tú apuntas la frecuencia cardíaca, le pones el tratamiento con betabloqueantes y al mes o mes y medio le vuelves a medir la frecuencia y tiene que haber disminuido al menos un 20%. No todos los pacientes van a poder tomar una dosis de betabloqueante suficiente como para disminuir la frecuencia un 20%. ¿Por qué? Porque el betabloqueante no baja solo la frecuencia cardíaca, también baja la presión arterial. Entonces, hay pacientes que para bajar un 20% la frecuencia cardíaca hay que dejarles muy hipotensos y se marean y pueden tener síncopes. Entonces, ojo, ¿qué dosis hay que poner de betabloqueante a un cirrótico? La necesaria para bajar un 20% la frecuencia cardíaca siempre que no aparezcan efectos adversos. Si el paciente no tolera una dosis de betabloqueante suficiente para bajar la frecuencia un 20%, diremos que en ese paciente no es efectivo el betabloqueante y ya está. En esos pacientes en los que el betabloqueo no es eficaz porque no alcanzamos la dosis, o aquellos pacientes que tienen contraindicación para el betabloqueo, por ejemplo el POC severo, la alternativa de profilaxis primaria para la hemorragia por varices es un tratamiento endoscópico con ligadura endoscópica con bandas. Hemorragia aguda por varices esofágicas. La hemorragia aguda por varices es una urgencia médica en mayúsculas. De hecho, en muchas series la hemorragia por varices tiene mayor mortalidad que el infarto agudo del miocardio. Cuando un cirrótico viene con hematemesis, la causa más frecuente de esa hematemesis son las varices. La primera medida a realizar siempre es la estabilización hemodinámica. Lo primero hay que conseguir que el paciente se le controle la tensión y la frecuencia, que no esté ni muy hipotenso ni muy taquicárdico. Antes de plantearnos de dónde sangra, de por qué sangra y de cómo vamos a tratarlo, lo inicial y lo fundamental es estabilizar a los enfermos, porque si no pueden entrar en shock hipovolémico y fallecer. Entonces siempre hay que tomar tensión, frecuencia cardíaca y hay que expandir con volumen. Inicialmente solemos expandir con suelo fisiológico, si con eso el paciente no remonta la tensión solemos usar coloides y si con eso no remonta, pues habitualmente hacemos transfusión sanguínea. Una vez que el paciente esté estabilizado, ahí ya nos planteamos que tiene una hemorragia por varices y qué tratamiento vamos a dar. El tratamiento de la hemorragia por varices es un tratamiento combinado, médico más endoscópico. Vamos a dar fármacos y además vamos a hacer tratamiento a través de la endoscopia digestiva. ¿Qué fármacos son los que usamos de elección? Hay dos. Podemos dar somatostatina o terlipresina. Ambos se dan por vía intravenosa y ambos son muy eficaces. La terlipresina es más moderna, es más nueva y es más cara, pero a nivel de eficacia son similares. Y eso hay que combinarlo con un tratamiento endoscópico. Tenéis que tener claro que el tratamiento endoscópico de elección es la ligadura endoscópica con bandas. Lo que pasa es que para poder ligar las varices hay que verlas. Y a veces cuando un paciente tiene una hemorragia activa, cuando entramos con el endoscopio al esófago, lo único que vemos es sangre y no conseguimos visualizar las varices. Si os dicen que no es posible la ligadura endoscópica porque no se ven las varices, la alternativa endoscópica a la ligadura es la esclerosis. Pero de elección, siempre que se pueda, ligadura endoscópica.
En la mayoría de los casos, con el tratamiento médico y endoscópico, la hemorragia cede y el paciente mejora. Si la hemorragia es muy grave y no se controla con el tratamiento combinado, en estos pacientes es de elección la colocación de un balón para taponar las varices. Si las varices son esofágicas, colocaremos un balón de Sestaken. Pero si las varices son gástricas, son fúndicas, el balón que hay que colocar es un balón de Linton, que el balón se hincha en vez del esófago, como es las varices esofágicas, se hincha a nivel de fundus, a nivel de estómago. ¿De qué nos sirve el balón? De poco, porque el balón lo único que hace es hinchar aire a presión y apretar las varices para que no sangren, pero no solucionamos el problema. La fisiopatología, la causa de esa hemorragia, que es la hipertensión portal, no la modificamos. Y ese balón hay que deshincharlo, porque ese balón tiene mucho riesgo de perforación. De hecho, recomienda no tenerlo hinchado más de 24 o 48 horas. Si cuando lo deshinchas vuelve a sangrar, el paciente se muere. Así que cuando tenemos el balón hinchado, para lo que nos sirve es para planificar qué vamos a hacer como tratamiento definitivo en ese paciente. Y para ver qué vamos a hacer con ese paciente, aquí tenemos que valorar cómo está el hígado de ese enfermo, cómo está la función hepática. Si el paciente es un Child A, es un hígado que funciona bien, tenemos dos alternativas: o tratamiento quirúrgico de la hipertensión portal o la colocación de un TIPS. ¿Qué es un TIPS? Es una prótesis que conecta una rama de la aorta con una suprahepática y disminuye mucho la presión portal. En cambio, si el paciente es Child B o C, una función hepática más deteriorada, la única alternativa es la colocación de un TIPS, porque la cirugía en esos pacientes se contraindica porque tiene mucha morbimortalidad. A día de hoy, tanto Child A como Child B como Child C colocamos TIPS, porque los resultados son mejores que los de la cirugía, o sea que ni siquiera en el Child A en la práctica utilizamos la opción quirúrgica. Una vez que hemos decidido qué hacer, se deshincha el balón, una vez colocado el TIPS o una vez operado el paciente. Los pacientes que además sean Child B y C tenéis que tener claro que tienen indicación de trasplante. Un paciente con un Child C sin trasplante tiene una supervivencia inferior al año y un Child B de año y medio. O sea que todo paciente por el mero hecho de ser Child B o C debe estar en lista de trasplante, y si además tiene una hemorragia digestiva, con más motivo. Profilaxis secundaria de la hemorragia por varices. Todo paciente cirrótico que ya ha tenido una hemorragia por varices tiene indicación de profilaxis secundaria. Tenemos que tratar de prevenir que tenga otra nueva hemorragia. ¿Cuál es el tratamiento profiláctico de elección? Es la combinación del tratamiento con beta bloqueantes, habitualmente propranolol, junto con nitratos. Si hay pacientes que tienen contraindicado el beta bloqueo porque son EPOC severos o porque no pueden alcanzar la dosis óptima porque les baja mucho la tensión, el tratamiento alternativo al beta bloqueo más nitratos es la ligadura endoscópica con bandas. Ascitis y edemas. La ascitis es una complicación muy frecuente en los pacientes con cirrosis hepática. Todo paciente cirrótico que tiene ascitis, estamos obligados a hacer una paracentesis diagnóstica. ¿Dónde se hace la paracentesis diagnóstica? Pues se hace en una línea imaginaria que une el ombligo con la espina ilíaca anterior-superior, donde se unen los ostrocios proximales con el distal de esa línea. Es decir, es como un back butney del apendicitis, pero en el lado contrario, en el lado izquierdo. ¿Por qué se realiza esa técnica a ese nivel? Porque en ese nivel está el sigma, que hace una sigma, como su propio nombre indica. Entonces, es la zona de la pared abdominal donde hay más distancia entre el intestino y la piel. Es la zona donde hay más riesgo, menos riesgo de que perforéis al paciente. Esa muestra de líquido que obtenemos, tenemos que hacer en ella múltiples análisis, sobre todo la primera vez que un paciente tenga ascitis, porque no necesariamente toda ascitis se debe a cirrosis ni se debe a hipertensión portal. Hay otras causas que pueden provocar ascitis: cáncer de páncreas, cáncer de ovario, carcinomatosis peritoneal, rotura del conducto torácico, tuberculosis peritoneal, rotura del virsum. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras posibles patologías. ¿Qué mediciones tenemos que hacer en ese líquido ascítico que hemos obtenido? Pues tenemos que hacer un recuento de leucocitos. Todo recuento por encima de 250 polimorfonucleares es sugestivo de infección, que como luego veremos en el caso del paciente cirrótico se llama peritonitis bacteriana espontánea. También tenemos que hacer una bioquímica, y en esa bioquímica es fundamental que solicitemos las proteínas, y en concreto la albúmina. ¿Por qué?
Porque en todos los pacientes vamos a hacer una resta. Vamos a restar la albúmina que tenga en la analítica de sangre menos la albúmina que tenga en el líquido ascítico. Y ese valor que nos dé, tenemos que fijarnos si es mayor o menor de 1,1. Si es mayor de 1,1, la causa que origina la ascitis es el hígado, es la hipertensión portal. Pero si es menor de 1,1, tendremos que buscar otra causa porque esa ascitis no está originada por la cirrosis. Será una tuberculosis peritoneal, una carcinomatosis, lo que sea. Pero para que sea hipertensión portal, la resta de la albúmina de la sangre menos la albúmina del líquido ascítico tiene que ser mayor de 1,1. También debemos pedir en ese líquido una amilasa, por si fuera una rotura del conducto pancreático, te pide la amilasa muy alta. También tenemos que pedir unos triglicéridos, por si es una rotura del conducto torácico. Y también debemos mandar una muestra para citología, por si hubieran células neoplásicas, porque fuera una carcinomatosis peritoneal, y para micro, por si hubiera un cultivo positivo de algún germen y fuera un líquido infectado. Este estudio tan amplio habitualmente solo lo hacemos la primera vez. Una vez que sabemos que el paciente es cirrótico, que la ascitis es cirrótica, hacemos un estudio más cortito, en el que habitualmente solo pedimos los leucocitos por ver si el líquido está infectado o no. Una vez que sabemos que la cirrosis se debe a hipertensión portal, lo que tenemos que plantearnos es cómo vamos a tratarla para que el paciente cirrótico deje de estar hinchado, deje de tener ascitis y edemas. El primer escalón del tratamiento es la dieta sin sal. Les quitamos la sal a los cirróticos. Habitualmente solo con dieta sin sal no conseguimos que se les quite la ascitis y los edemas. Habitualmente hay que añadir un tratamiento con diuréticos. El diurético de elección, el que actúa a nivel fisiopatológico, es la espironolactona. ¿Por qué? Porque inhibe al eje renina-angiotensina-aldosterona y, como ya hemos dicho antes, lo estimula el riñón porque piensa que está en una situación de hipovolemia. Y esto agrava la circunstancia porque le llega más sangre a la porta y, en consecuencia, hay más ascitis. La espironolactona se pone en dosis de 100 en 100, 100, 200, 300, siendo la dosis máxima 400. El problema de la espironolactona es que tarda como 3 o 4 días en hacer efecto. Así que habitualmente la asociamos con otro tratamiento, que es la furosemida, que lo que hace es que actúa más rápido y refuerza el tratamiento de la espironolactona. La furosemida va de 40 en 40, 40, 80, 120 y 160. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Iniciamos con la dosis más baja de ambos fármacos, 100 de espironolactona y 40 de furosemida, y vemos si hay respuesta o no. ¿Cómo medimos la respuesta? Pesando al paciente todos los días. Un paciente que solo tiene ascitis debe perder medio kilo al día, y si tiene ascitis y edemas debe perder 1 kilo al día. Si con la dosis mínima, 100 de espironolactona y 40 de furosemida, no pierde suficiente peso, subimos al siguiente escalón, 200 de espironolactona y 80 de furosemida, y así hasta alcanzar la dosis máxima. Si un paciente llega a la dosis máxima de diurético y no pierde peso, no conseguimos que evacúe la ascitis y los edemas, decimos que tiene una ascitis refractaria a diuréticos. En ese caso hay que pensar en otras alternativas terapéuticas. ¿Cómo podemos sacar el líquido a un paciente que no orina con diuréticos? Pues la manera más sencilla es realizando una paracentesis evacuadora, sacándoselo a través de un pinchazo por la tripa. El problema es que el líquido ascítico no es solo agua, tiene también gran cantidad de proteínas. Entonces, hacer muchas paracentesis de repetición no es adecuado, ya que desnutrimos mucho al paciente cirrótico y eso empeora su pronóstico. Además, las paracentesis de muchos litros de repetición también pueden provocar insuficiencia renal. Así que un paciente que requiere paracentesis periódicas porque tiene una ascitis refractaria es un buen candidato a poner un TIPS, a poner una prótesis que comunica la porta con una suprahepática que baja mucho la presión portal y hace que desaparezca la ascitis. También tenéis que tener claro el concepto de ascitis a tensión. Ascitis a tensión son aquellos pacientes que vienen con tal cantidad de ascitis que les provoca insuficiencia respiratoria, porque la ascitis provoca que tenga una insuficiencia respiratoria restrictiva, porque los diafragmas no pueden bajar para expandir adecuadamente los pulmones, y los pacientes con ascitis a tensión lo que suelen contar cuando llegan al servicio de urgencias es sobre todo disnea. El tratamiento de elección de la ascitis a tensión es la paracentesis evacuadora inmediata. Luego ya daremos dieta sin sal, diuréticos, lo que corresponda, pero el tratamiento de elección inicial es hacer una paracentesis evacuadora. Peritonitis arteriana espontánea. En todo paciente cirrótico con ascitis debemos plantearnos la posibilidad de que esa ascitis esté infectada. El paciente cirrótico es un paciente inmunodeprimido por definición. ¿Por qué?
porque gran parte de los factores del sistema inmunológico se producen en el hígado, y el hígado de estos pacientes no funciona, con lo cual muchas inmunoglobulinas y factores del complemento los tienen deficitarios o mal funcionantes. Por eso son pacientes que tienen más predisposición y más riesgo a las infecciones que otro tipo de enfermos. Además, en los pacientes cirróticos se produce un fenómeno curioso que se conoce como translocación bacteriana. Los pacientes cirróticos tienen un incremento de la permeabilidad intestinal, de tal manera que las uniones intercelulares son más laxas de lo normal y gérmenes que están dentro del intestino pueden migrar a través de estas uniones intercelulares del intestino y llegar a la cavidad abdominal. Como en la cavidad abdominal lo que hay es ascitis, infectan la ascitis. De tal manera que eso es lo que se conoce como peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección sin ningún foco intraabdominal. Se produce porque los gérmenes del intestino, del colon, se escapan a través de las paredes del mismo y llegan a la cavidad intraabdominal. El germen que produce esta infección con mayor frecuencia es Escherichia coli. Y es una infección como otra cualquiera, no requiere un tratamiento específico, se trata con antibióticos, no hay que hacer cirugía ni ningún otro tipo de terapéutica. El tratamiento antibiótico de elección son las cefaloporinas de tercera generación. Estos pacientes a veces ven comprometido mucho su pronóstico por el hecho de que esta infección asocia en muchos casos deterioro de la función renal. En esos casos, aparte de dar un tratamiento con antibióticos con cefalosporinas de tercera generación, también hay que añadir un tratamiento con albúmina intravenosa. ¿Cómo diagnosticamos a estos enfermos? A través de la paracentesis diagnóstica. Todo paciente que tenga un recuento total de leucocitos por encima de 500 o un recuento de polimorfonucleares por encima de 250, consideramos que cumple criterios de peritonitis bacteriana espontánea. También hay que coger una muestra para cultivar ese líquido en microbiología para caracterizar exactamente cuál ha sido el germen que ha ocasionado la infección y de hecho hacer un antibiograma por si hubiera que ajustar de alguna manera el antibiótico. No obstante, nunca hay que esperar al cultivo para iniciar el tratamiento antibiótico, simplemente con el recuento de leucocitos o de polimorfonucleares es suficiente para iniciar el tratamiento con antibioterapia. Tratamiento profiláctico de las infecciones. Los pacientes cirróticos tienen más riesgo de infección que el resto de enfermos porque son inmunodeprimidos. Entonces, está indicada la profilaxis secundaria después de cada episodio de PBE. En cuanto un paciente con cirrosis ha tenido un episodio de PBE, debe tener un tratamiento profiláctico con norfloxacino de por vida o bien hasta que se le trasplante. El hecho de que esté indicada o no la profilaxis primaria es más controvertido. Se ha visto que si harás profilaxis primaria en la totalidad de los pacientes cirróticos, no se disminuyen las tasas de infección, las tasas de peritonitis bacteriana espontánea, y sí que se incrementa el riesgo de resistencias antibióticas. Entonces, la profilaxis primaria se ha reducido, se ha limitado a un subgrupo de pacientes, que son aquellos que tienen más riesgo de infección. ¿Y qué pacientes son aquellos con más riesgo de infección? Los que tienen las proteínas bajas en líquido ascítico. ¿Por qué? Cuando los gérmenes que se translocan a través del intestino llegan al líquido ascítico, el líquido puede defenderse de esa infección. Para ello lo hace con los factores inmunológicos que hay dentro del líquido. Y esos factores inmunológicos, esas inmunoglobulinas y esos factores del complemento son proteínas. Un paciente con proteínas bajas en el líquido tiene menos factores defensivos y tiene más riesgo de infección. Así que todo paciente cirrótico con unas proteínas en líquido por debajo de 1 o 1,5 gramos litro tiene indicación de profilaxis primaria con norfloxacino. Además, tenéis que tener claro que hay que prevenir las infecciones de los pacientes cirróticos siempre que tengan una hemorragia digestiva. Todo paciente cirrótico que tiene una hemorragia, estamos obligados a prevenir la infección. Primero, porque la hemorragia digestiva asocia mucho riesgo de aspiración pulmonar, porque el paciente vomita sangre y muchas veces no tiene un adecuado nivel de consciencia. Y segundo, porque en caso de hemorragia digestiva la translocación bacteriana es más frecuente y se incrementa mucho el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Así que todo cirrótico con una hemorragia digestiva estamos obligados a dar un tratamiento con cefalosporinas de tercera generación durante 7 días. Encefalopatía hepática. Los pacientes con cirrosis hepática, como ya hemos dicho con anterioridad, tienen colaterales. Se hacen shunts por los que se escapa sangre para tratar de disminuir la presión portal.
Esas colaterales llevan flujo a la circulación sistémica sin pasar previamente por el hígado, lo que eso provoca que muchos tóxicos que deberían detoxificarse a nivel hepático no se hace así, de tal manera que pueden llegar al cerebro y producir un cuadro neurológico que conocemos como encefalopatía hepática. El tóxico que más se ha responsabilizado con este cuadro es el amoníaco, que se produce por fenómenos de fermentación a nivel intestinal. Se cree que hay muchos más tóxicos implicados, pero la verdad es que este ha sido el más reconocido, por lo menos hasta el momento. ¿Cómo diagnosticamos un paciente con encefalopatía hepática? Se diagnostica por la clínica. El cuadro de encefalopatía hepática es muy variado. Va desde una simple alteración en el sueño, de alteración del ritmo sueño-vigilia, y un poco de irritabilidad, que es lo que conocemos como encefalopatía grado 1, al grado 4, que es la fase más grave y que es el coma. Entre medias hay múltiples estados intermedios, hay pacientes que se agitan, hay pacientes que van con un descenso progresivo en nivel de consciencia, y lo que es una constante en casi todos ellos es la desorientación. No saben quién son, ni dónde están, ni conocen a sus familiares, ni a sí mismos. Esto crea muchísima angustia tanto al paciente como a la familia, porque ellos no saben si va a ser algo reversible o no, o si el paciente tiene un tumor cerebral o ha tenido un ictus. El cuadro de encefalopatía aparece un día, porque sí, y no tiene por qué tener ningún desencadenante, porque el mero hecho del deterioro de función hepática lo puede provocar. Sí que es muy típico que factores exógenos puedan provocar encefalopatía, porque al fin y al cabo el grado de deterioro de la función hepática del paciente es igual hoy que ayer, y si ayer no tenía encefalopatía, ¿por qué la tiene hoy? Siempre hay que buscar que no haya alguna causa exógena que la esté provocando. La más frecuente son las infecciones. Un paciente cirrótico que hace una translocación de una peritonitis bacteriana espontánea, pues tiene muchas posibilidades de hacer una encefalopatía, una infección de orina, una neumonía, una hemorragia digestiva, también puede ser una encefalopatía hepática, y hay que estar muy atentos a los fármacos. Muchos fármacos tienen metabolismo hepático, entre ellos las benzodiazepinas, y si un paciente cirrótico con una encefalopatía leve, grado 1, dice a su médico que no duerme y se le da una benzodiazepina, como no se va a poder metabolizar adecuadamente en el hígado porque el hígado no funciona bien, pues puede meter en encefalopatía hepática grave. En caso de que haya un factor desencadenante debemos tratarlo. Si es una infección debemos poner la antibioterapia que corresponda, y si es un fármaco y hay antídoto, como en el caso de las benzodiazepinas, pues debemos dar flumacenilo. El tratamiento es poco eficaz. Como el tóxico más reconocido es el amoníaco, se produce de la fermentación de los tóxicos, de la fermentación bacteriana del intestino, pues se ha intentado detoxificar de bacterias el intestino, y para ello se han dado antibióticos no absorbibles que actúan a nivel intraintestinal y matan la flora. Entre ellos pues la paromicina y la neomicina. Además, como estos fenómenos de fermentación bacteriana son más frecuentes con el estreñimiento, se trata de que no tengan el mismo. Entonces se les da laxantes vía oral y en enemas, habitualmente pues lactulosa o lactitiol. Pero esos tratamientos tienen muy poca eficacia. Habitualmente la encefalopatía se resuelve sola, o en todo caso tratando un factor desencadenante que pueda tener asociado. No hay un tratamiento profiláctico que pueda prevenir la aparición de nuevas encefalopatías. Habitualmente las únicas recomendaciones es que eviten el estreñimiento y que hagan una dieta sana y variada. Antes se les prohibía comer proteínas, porque la fermentación de las proteínas es lo que provoca sobre todo el amoníaco, pero se vio que eso era contraproducente. Por un lado porque continuaban teniendo encefalopatías a pesar de no consumir proteínas, y por otro lado porque al tener una dieta exenta de proteínas se les nutría mucho, y eso empeoraba mucho el pronóstico. La encefalopatía hepática es una de las complicaciones más invalidantes y que tiene un tratamiento menos eficaz dentro del contexto de la hipertensión portátil. Síndrome hepatorenal. En la cirrosis hepática, el hígado sufre una situación de isquemia crónica. Hay una gran vasodilatación del eje esplenoportal que provoca que haya una hipoperfusión renal crónica. El riñón esto lo interpreta como hipovolemia, activando drenaje de ensina-aldosterona, que muy lejos de ser un mecanismo compensador, agrava las complicaciones de la hipertensión portal, entre ellas la citis y el tamaño de las varices. El problema es que este riñón, que vive una situación de isquemia crónica, llega un momento, y no sabemos por qué, en que no la tolera y hace un cuadro de insuficiencia renal aguda grave que sin trasplante puede llevar al fallecimiento del paciente. Es desconocido el motivo que desencadena esta gran descompensación de la función renal, pero el hecho es que el paciente que ayer tenía una función renal normal hoy viene con una insuficiencia renal grave y rápidamente progresiva. Pueden duplicar o triplicar las cifras de creatinina en pocas horas.
El paciente se queda ligúrico y se estaba en un fracaso renal establecido. El problema es hacer el diagnóstico diferencial, porque el paciente cirrótico tiene factores de riesgo para poder tener una insuficiencia renal prerrenal por hipovolemia. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene mucho líquido total, pero lo tiene en asitis y en edemas, por lo tanto tiene poco flujo dentro de los vasos sanguíneos. Y por otro lado son pacientes en tratamiento crónico con diuréticos, que en muchas ocasiones están a dosis muy altas, lo que puede provocar perfectamente una insuficiencia renal de tipo prerrenal. El primer paso para poder hacer un diagnóstico pues puede ser pedir unos iones en orina. Los pacientes con un fallo renal prerrenal tienen el sodio muy bajito en orina, por debajo de 10, con una fracción de excreción de sodio pues menor de 1. El problema es que con esto no vamos a poder diferenciarlo de un hepato renal, debido a que es el mismo patrón de iones en orina que tiene el hepato renal. También es muy frecuente que el sodio en orina sea menor de 30, con una fracción de excreción de sodio menor de 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre una insuficiencia renal prerrenal y un hepato renal? Pues expandiendo al paciente. Vamos a quitarle los diuréticos, vamos a ponerle sueroterapia, y si es un prerrenal mejorará, y si es un hepato renal va a continuar empeorando a pesar de la expansión con volumen. Una vez que tenemos filiado que se trata de un hepato renal, el tratamiento de elección es el trasplante hepático. Porque el problema no es el riñón, no es que el riñón funcione mal. De hecho, ese riñón, si le hacemos una biopsia, es histológicamente normal, y si el paciente fallece, ese riñón se puede utilizar para trasplante renal. El problema es que el hígado provoca una alteración circulatoria que destroza el riñón. De hecho, un paciente con un síndrome hepatorrenal que se trasplanta, a las 3-4 horas del trasplante normaliza la función del riñón. Así que el tratamiento de elección es el trasplante. El problema son aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, por ejemplo, porque sean alcohólicos activos, por ejemplo, porque tengan alguna enfermedad grave que contraindique la cirugía del trasplante, un infarto con una fracción de eyección muy baja, una estenosis aórtica severa, una hipertensión pulmonar grave, una obesidad mórbida. Esos pacientes que no van a ser candidatos a trasplante, lo único que podemos aportarles es tratamiento con terlipresina, que lo que trata es de disminuir la cantidad de flujo en el sistema portal para perfundir mejor el riñón, y albúmina, que es otro expansor para tratar de que el flujo sanguíneo que le llega al riñón sea superior. Las tasas de supervivencia de los pacientes con síndrome hepatorrenal con el tratamiento con terlipresina y albúmina son muy bajas, inferiores al 20%. Que lo ideal en estos pacientes es realizar un trasplante hepático priorizado lo antes posible, manteniendo estos enfermos hasta el trasplante con hemodiálisis. Carcinoma hepatocelular. La cirrosis es un elevado factor de riesgo para el cáncer hepático. De hecho, el principal factor de riesgo para tener un cáncer en el hígado es ser cirrótico. Esto nos obliga a realizar un screening de hepatocarcinoma en todos los pacientes cirróticos. Cada 6 meses estamos obligados a realizar una prueba de imagen, que habitualmente es una ecografía, y una medición de la alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral del hígado. El cáncer hepático se manifiesta como nódulos, lo solemos llamar LOES, lesiones ocupantes de espacio. Son nódulos que se ven claramente en las pruebas de imagen y que en un paciente cirrótico son diagnósticas de hepatocarcinoma. Es un tumor peculiar, porque no necesitamos ni una biopsia, ni una citología, ni una PAP, no necesitamos confirmación histológica. Todo nódulo que se vea en 2 pruebas de imagen en un paciente cirrótico es diagnóstico de hepatocarcinoma. Pero ojo, tiene que ser un paciente cirrótico. Una persona sana, si se encuentra un nódulo hepático, lo que hay que hacer es biopsiarlo, porque lo más probable es que sea una patología benigna. Pero en el cirrótico no estamos obligados, aunque se puede hacer, pero no estamos obligados ni a hacer biopsia, ni citología, ni punción aspiración con aguja fina. No lo que se vea en 2 pruebas de imagen es diagnóstico de hepatocarcinoma en todo paciente cirrótico. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? Pues el tratamiento depende fundamentalmente del tamaño de los nódulos y del número de los mismos. Si el paciente tiene un nódulo único menor de 5 centímetros o 3 nódulos, cada uno de ellos menor de 3 centímetros, el paciente es candidato a tratamiento curativo. Le podemos curar el cáncer. El tratamiento de elección en estos casos es la cirugía. El problema es que el paciente con una cirrosis avanzada tolera muy mal el tratamiento quirúrgico, tiene una elevada morbimortalidad. Así que la cirugía solo la vamos a hacer en los pacientes con Child A.
En los pacientes, en cambio, que tienen Child B o C y un nódulo único menor de 5 o 3 nódulos, cada uno de ellos menor de 3, el tratamiento de elección curativo es el trasplante. Estos pacientes además tienen doble indicación de trasplante, porque por un lado tienen indicación como tratamiento del tumor y por otro lado tienen indicación porque lo avanzado de su cirrosis hepática ya indica el trasplante. El problema a día de hoy, en el contexto de tratamiento curativo con trasplante hepático, es que las listas de espera son muy largas. En mi hospital la lista de espera para trasplantes es en torno a un año. Si tú un tumor, aunque sea un nódulo único menor de 5 centímetros, esperas un año para tratarlo, para trasplantarlo, pues el tumor metastatiza y el paciente fallece. Entonces tenemos que hacer tratamientos mientras están esperando el hígado. Esos tratamientos que hacemos en lista de espera se conocen con el nombre de tratamientos percutáneos y son dos: la radiofrecuencia y la alcoholización. La radiofrecuencia es localizada en un nódulo por ecografía y a través de la piel, entre las costillas, con una agujita damos una corriente de calor, que es lo que se llama radiofrecuencia, y eso quema las células tumorales. La alcoholización, en cambio, es igual, con control de ecografía y a través de las costillas, en los espacios intercostales, pinchamos el nódulo tumoral e inyectamos alcohol puro al 100%, y eso quema el nódulo. Ambos tratamientos son muy eficaces y en nódulos de pequeño tamaño pueden ser incluso curativos. Pero ojo, el hecho de que un paciente tenga un nódulo pequeño que se pueda curar con radiofrecuencia o con alcoholización no significa que ya no haya que trasplantarlo. Porque si ese paciente es Child B o C, aunque el tumor lo tenga curado, continúa teniendo indicación por el marcado deterioro de la función del hígado, y además siempre que aparece un nódulo van a aparecer más. Si el paciente se sale de estos criterios curativos, se sale de un nódulo único menor de 5 o 3, cada uno de ellos menor de 3, ya no es candidato a la curación, es candidato tan solo al tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo recibe el nombre de quimioembolización. Lo que se hace es una arteriografía, se localiza el vaso sanguíneo que irriga el tumor y se le emboliza, de tal manera que el tumor se queda sin flujo sanguíneo. Esto sería un tratamiento óptimo si la vascularización del tumor fuera única, pero los tumores en general y el hepatocarcinoma en particular es un tumor muy neoangiogénico y están irrigados por múltiples vasos, así que lo único que hacemos es embolizar el de mayor tamaño. Por lo tanto, suele asociar este tratamiento tan solo un enlentecimiento en el crecimiento tumoral, pero es un tratamiento paliativo, no ha demostrado incrementos significativos en la supervivencia de los pacientes. Y si el paciente tiene metástasis extrahepáticas en el momento del diagnóstico o trombosis portal maligna, eso se considera enfermedad diseminada. Si el tumor ha invadido la porta y ha introducido células tumorales dentro del torrente sanguíneo, eso ya no es un tumor intrahepático, es un tumor que circula por el torrente sanguíneo, es un tumor metastásico. Estos pacientes solo son candidatos a tratamiento sintomático, tratamiento para el dolor. El pronóstico de vida en un paciente con metástasis extrahepáticas o trombosis portal maligna es aproximadamente entre 4 y 6 meses.